Bienvenidos a su dosis semanal de drama turco, directamente desde Estambul hasta sus pantallas. Aquí estoy yo, su confidente favorita, con la lengua más afilada que un cuchillo turco a punto de cortar baklava, lista para desmenuzar el chisme que tiene a los fans de Anker al borde del colapso nervioso. Agarren sus babuchas y prepárense, porque esta historia viene con más giros que un derviche giratorio. Si pensaban que la telenovela de Hande Erçel y Kerem Bürsin había terminado con el anuncio de su separación, piénsenlo de nuevo. La vida, mis amores, es más retorcida que una callejuela en el Gran Bazar, y los rumores de reconciliación entre esta pareja icónica son más persistentes que un vendedor ambulante ofreciéndote alfombras. Como ya saben, esta no es una simple especulación nacida de la ociosidad de una tarde de té. No. Aquí hemos invertido horas, días, incluso semanas en recolectar información, analizar cada gesto, cada mirada, cada me gusta en Instagram, como si estuviéramos descifrando los jeroglíficos de una tumba faraónica. Y déjenme decirles, hemos encontrado oro. Un tesoro de pistas que sugieren que el amor entre Hande y Kerem podría estar floreciendo de nuevo, como un tulipán en primavera. Pero antes de que salgan corriendo a tatuarse Anker Forever en el brazo, pongamos un poco de orden en este caos informativo. Recordemos el punto de partida, el momento en que el cuento de hadas se tornó pesadilla. Asterisco Senkalkap asterisco o asterisco Lofi sin deer asterisco para los más anglosajones, fue mucho más que una simple serie. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras, un torbellino de emociones que nos enganchó desde el primer capítulo. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, era palpable, electrizante, casi peligrosa. Era como ver fuegos artificiales explotando en cámara lenta, una promesa constante de romance y pasión. Y la promesa se cumplió. La relación traspasó la pantalla, convirtiendo a Hande y Kerem en la pareja del momento. Sus apariciones públicas eran eventos de alfombra roja, sus publicaciones en redes sociales, trending topics mundiales. Era una locura, una histeria colectiva alimentada por la ilusión de un amor perfecto. Luego, llegó el golpe. El anuncio de la separación fue un tsunami emocional que arrasó con los fans. Los motivos, como ya les conté, fueron difusos, envueltos en un halo de misterio. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presión mediática, de diferencias personales. Lo cierto es que el sueño se rompió en 1000 pedazos, dejando a los seguidores de Anker con el corazón hecho trizas. Pero como dice el refrán, después de la tormenta siempre sale el sol. Y en las últimas semanas, hemos estado presenciando un amanecer tentativo, una serie de señales que apuntan a una posible reconciliación. Prepárense para el festín de información. Asterisco las coincidencias sospechosas asterisco. Empecemos por lo más obvio, las coincidencias. Hande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares, a menudo con muy poca diferencia de tiempo. No me refiero a eventos públicos masivos donde es comprensible que coincidan. No. Hablamos de restaurantes íntimos en Beyoğlu, galerías de arte en Karaköy, incluso clases de yoga en Nianta. ¿Casualidad? Ja. En Estambul, una ciudad de millones de habitantes, las probabilidades de cruzarse con tu ex en 3 lugares diferentes en una semana son prácticamente nulas. A menos que, claro, haya algo más en juego. Algunos testigos aseguran haber visto miradas cómplices, sonrisas tímidas, incluso una breve conversación en la que parecían estar poniéndose al día. ¿Simple cortesía o coqueteo disimulado? Ustedes deciden. Asterisco el murmullo de los confidentes asterisco. Como toda buena periodista de chismes, tengo mis fuentes. Personas cercanas a Hande y Kerem que, bajo la promesa de absoluto anonimato, y quizás un par de baklavas, han compartido información jugosa. Según estos confidentes, la comunicación entre la expareja nunca se cortó por completo. Después de un periodo de silencio y distancia, volvieron a hablar. Primero tímidamente intercambiando mensajes de texto esporádicos. Luego llamadas telefónicas más largas, conversaciones sobre el trabajo, la vida, el futuro. Hubo un periodo de reflexión para ambos, me confió una fuente cercana a Hande. Se dieron cuenta de que se extrañaban, de que la conexión que tenían era muy especial. No fue fácil superar la ruptura, pero el tiempo les ha dado perspectiva. Otra fuente, esta vez del círculo de Kerem, añadió, él siempre ha estado muy enamorado de Hande.
La separación fue muy dura para él y nunca ha dejado de pensar en ella. Ahora está decidido a luchar por ella, a demostrarle que pueden superar sus diferencias. *** El proyecto secreto ***. Aquí viene el plato fuerte, la bomba que podría hacer explotar Internet. Andy y Kerem podrían estar planeando un nuevo proyecto juntos. Sí, lo sé, suena demasiado bueno para ser verdad, pero créanme, las fue. Son sólidas. Se rumorea que una importante productora turca está preparando una nueva serie romántica protagonizada por la expareja. Un proyecto que, según dicen, está diseñado para explotar al máximo la química innegable entre ellos. ¿Una estrategia de marketing para reavivar el interés del público? Posiblemente. Pero también podría ser una oportunidad para que Andy y Kerem reconecten, para que redescubran la magia que los unió en ***. Imaginen las posibilidades, un nuevo romance, nuevos desafíos, una nueva oportunidad para escribir su propia historia de amor. El lenguaje silencioso de las redes sociales ***. En la era digital, las redes sociales son un espejo de nuestras vidas, una ventana a nuestros pensamientos y emociones. Y en el caso de Andy y Kerem, Instagram se ha convertido en un campo de batalla de indirectas y mensajes subliminales. El simple hecho de que ambos hayan vuelto a seguirse en Instagram es significativo. Después de la separación, dejaron de seguirse mutuamente, borrando cualquier rastro de su relación en sus perfiles. Volver a seguirse es una declaración, una señal de que las heridas están cicatrizando, de que están dispuestos a dejar el pasado atrás. Pero la cosa no termina ahí. Andy y Kerem han estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con asteriscos en CalCap ***, a fotos de fans, a vídeos con momentos icónicos de la serie. ¿Nostalgia? ¿Estrategia de marketing? Tal vez. Pero también podría ser una forma de recordar los buenos tiempos, de revivir la conexión que compartieron en el set. Y luego está el collar. Hace poco Andy publicó una foto en su Instagram luciendo un collar muy similar a uno que Kerem le había regalado durante su relación. Un collar que curiosamente había dejado de usar después de la ruptura. ¿Coincidencia? No lo creo. Los fans de Anker han analizado la foto hasta el último detalle, comparando el collar con fotos antiguas y llegando a la conclusión de que efectivamente es el mismo. ¿Un mensaje para Kerem? ¿Una forma de decir, todavía te recuerdo? Las teorías son infinitas. ***, el peso del pasado ***. Por supuesto, no todo es color de rosa. La reconciliación entre Andy y Kerem no será un camino fácil. Ambos tienen un pasado que superar, heridas que sanar, diferencias que resolver. La presión mediática seguirá siendo intensa, y los fans estarán observando cada uno de sus movimientos, analizando cada palabra, cada gesto. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas. Andy ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, y Kerem ha estado enfocado en su carrera como actor y productor. ¿Habrá celos? ¿Inseguridades? ¿Dudas? Es inevitable. Pero como dicen, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y si Andy y Kerem están dispuestos a luchar por su relación, a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos, todo es posible. ***, la decisión final ***. Al final, la decisión está en manos de Andy y Kerem. Ellos son los únicos que saben lo que realmente sienten el uno por el otro, si hay amor verdadero o simplemente amistad, si están dispuestos a arriesgarse y a darse una segunda oportunidad. Nosotros, los fans, solo podemos observar desde la distancia, analizar las señales, especular sobre el futuro. Pero debemos recordar que son personas reales, con sentimientos, con emociones, con derecho a tomar sus propias decisiones. Así que, mis queridos chismosos, mantengamos la calma, la objetividad y, sobre todo, la esperanza. Si Andy y Kerem están destinados a estar juntos, el tiempo lo dirá. Y si no, siempre nos quedará el recuerdo de en CalCap ***, la serie que nos hizo creer en el amor verdadero. Mientras tanto, seguiré investigando, recolectando información, analizando cada detalle. Porque el chisme nunca descansa. Y ustedes, mis fieles seguidores, serán los primeros en saberlo todo. Ahora, cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem están reconciliados? ¿Creen que su historia de amor tiene un segundo capítulo?
Quiero leer sus comentarios. Y no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Porque aquí en su rincón de chismes turcos, siempre encontrarán la información más jugosa, el análisis más profundo y la opinión más sincera. Besos y abrazos. Los quiero mucho. Y recuerden, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Hasta la próxima. Y que el chisme nos acompañe.